Hola, estimados estudiantes. Hoy continuamos con las clases de campo magnético y como vimos en las anteriores clases, hicimos una introducción, que es el campo magnético, el imán. Sabemos que siempre existen dos polos, norte y sur, positivo o negativo, y hay una regla, ¿no? Entre polos del mismo signo se repelen y polos de signo contrario se atraen. ¿Ya? Aquí hemos visto algunas imágenes de que realmente el campo magnético se forma y habíamos divagado un poco sobre la existencia de monopolos magnéticos. ¿Ya? Luego habíamos visto algunas reglas, por ejemplo, si yo tengo un campo magnético, esto lo vamos a usar hoy día, y tengo una partícula con una velocidad, la fuerza que recibe o se genera es perpendicular a ambos. Y ya habíamos visto la regla de la mano derecha, también lo vamos a usar hoy día. Habíamos hecho algunos ejemplos, habíamos algunas aplicaciones, por ejemplo esta que era de mi tesis, este del ciclotrón, habíamos visto alguna cosa. Hoy vamos a ver esta parte. ¿Qué pasa si pongo un cable donde circula una corriente en un campo magnético? Fíjense, estas cruces ya sabemos que significa de que es una convención, por si acaso, que el campo magnético está entrando a la pantalla. Si fueran puntos estaría saliendo. Entonces, si la corriente circula sobre el cable de abajo hacia arriba, entonces el cable experimenta una fuerza en sentido lateral hacia la izquierda. Por el contrario, si fuera al revés, que en el cable circula de arriba hacia abajo, la fuerza sería en sentido contrario. Ya, esto se ve y lo vamos a ver en alguna aplicación, incluso hay videos interesantes en YouTube donde lo pueden ver, para algunas aplicaciones. Pero ¿por qué ocurre esto? Si aquí tengo un alambre sólido y ¿qué hace que se doble o debido a una fuerza? Pues la respuesta está aquí, que lo habíamos visto en la ecuación del campo magnético, de la fuerza de Lorentz. En realidad lo habíamos visto por aquí, sin el campo eléctrico. Entonces teníamos que la fuerza es igual a la carga por la velocidad de esta por el producto vectorial del campo magnético. Ok, entonces cuando ya sabemos que la corriente eléctrica es una corriente de cargas, o sea, una sucesión de cargas que van dentro del material, en este caso de un alambre, puede ser de cualquier material conductor. Lo interesante es que un material conductor, y esto es de cultura general si quieren, pues, pero se estudia en materias de física de más avanzadas, es de que existe como una especie de nube en el material, dentro del material, nube electrónica. Entonces ahí no importa el material que sea, o sea, eh, todas tienen una nube. La diferencia entre un aislante y un conductor es que la densidad de esta nube. Por ejemplo, un plástico también está compuesto por moléculas que generalmente en los plásticos son muy alargadas, por eso son rígidas, pero a la vez son flexibles. Existe, pero son nubes muy tenues. Entonces, cuando ocurre una diferencia de potencial, la corriente no es significativa, o sea que directamente no pasa la corriente. En cambio, cuando ocurre una diferencia de potencial por ejemplo, un cable de cobre, que es un muy buen conductor y que tiene muchos electrones dentro de una nube, ahí sí se produce la corriente. Es como si un río, como un lago, se rompiera, digamos, una de sus partes y el flujo del agua sería a los raudales. Entonces, esa es la diferencia entre un conductor y un aislante. Hay cosas intermedias, por ejemplo los llamados semiconductores, que sirven como, dependiendo de las características,
como un buen conductor, como el mejor de los conductores, pero también puede funcionar como el mejor de los aislantes. Por eso es una tecnología muy interesante y bueno, todas las computadoras, todos los equipos funcionan en base a semiconductores. Es una ciencia interesantísima. Entonces, ¿qué significa? De que aquí en el cable hay partículas, electrones, cargas que están circulando de arriba abajo o de abajo arriba. Ok, entonces, como de todas formas la partícula dentro del material recibe el campo magnético, está sujeto al campo magnético, automáticamente sufre esta fuerza que la habíamos visto en anteriores capítulos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? Como son muchas cargas, entonces, véanlo así, empieza a empujar la estructura del cable. Entonces, lo deflecta o lo deforma. Esto se ve... he buscado algún video, pero no lo he encontrado. Entonces, pasa esto. Entonces, cuando tenemos entonces una corriente en un campo magnético, sufre una fuerza. Ok. Entonces, veamos este otro grafiquito. Este es un corte del cable y tenemos, noten ustedes las crucecitas. El campo magnético está entrando en la pantalla. Entonces tenemos un área, una sección del cable de área A y aquí tengo mi carguita. Puede ser un electrón o cargas sueltas y se mueve con una velocidad sub d en el tubo. Es como un entubado, digamos. El agua se mueve dentro, aquí las cargas se mueven dentro. Entonces, recuerden el grafiquito. El campo magnético está entrando. La velocidad de la partícula cargada es hacia la derecha. Entonces la fuerza va a ser perpendicular tanto a la velocidad, la carga, como al campo magnético que está entrando. Entonces es hacia arriba. ¿Ya? Aquí está mejor escrito. Entonces la fuerza magnética es igual a la carga por la velocidad de la partícula que estamos analizando por el producto cruz del campo magnético. Pero como tenemos n cargas, es inútil analizar una sola carga, tenemos que analizar n cargas, todas las que tenga. Entonces, tengo n cargas circulando por esta área A, por esta longitud. ¿Ya? Entonces, la fuerza eléctrica va a ser, en realidad, si se dan cuenta, la multiplicación de las cargas que existen en ese volumen, en este volumen. Ok. Entonces, esta expresión anterior se convierte en esta ecuación, que la carga eléctrica, la fuerza magnética, vector, es igual a la corriente por la longitud del cable, producto vectorial con el campo magnético. Tenemos que recordar que la corriente que pasa por un alambre, esto lo habíamos visto, es el número de cargas, n cargas, por la velocidad de la carga por el área, la corriente. Hicimos ejercicios y todo. Ok. Ahora, si tomamos, esto sería, digamos, en un cable recto. No estamos considerando todavía una sección pequeña, la estamos viendo, que sería una sección pequeña. Pero, si tuviera un cable cualquiera, doblado, sujeto a un campo magnético, por ejemplo, el campo magnético está en verde, que el cable está en cualquier posición y está doblado. Entonces, de todas formas, sigue sufriendo las cargas, la interacción con el campo y genera una fuerza. Entonces, como las geometrías son distintas, podemos analizar pedacitos, trocitos. Entonces, voy a tener, en vez de una fuerza total, tendría un diferencial de fuerza, ¿ya? Que va a ser igual a la corriente por el diferencial de área por el campo magnético. ¿Ya? Perdón, no es de diferencial de S, o sea, un trocito chiquito del cable. ¿Ya? Entonces, un diferencial de S. Entonces, obviamente, esto se reduce a una integral. Entonces, la fuerza magnética va a ser la corriente por la integral de la diferencial de ese trocito por el producto vectorial de B que vaya de A hasta B. Nos damos unos límites A a B.
Ok, haremos un ejemplo. Un alambre de masa por unidad de longitud igual a 0.5 gramos sobre centímetro conduce una corriente de 2 amperes horizontalmente hacia el sur. Me está dando dirección. ¿Cuáles son las dirección y magnitud del campo magnético mínimo necesario para levantar este alambre verticalmente hacia arriba? Una vez más, un alambre de masa por unidad de longitud igual a, aquí nos da el valor. ¿Qué nos dice una masa por unidad de longitud? Nos está dando la densidad de carga lineal. No, perdón, nos está dando la densidad lineal, no la densidad de carga, simplemente la densidad lineal, pero que es de 500 gramos sobre centímetro cuadrado. ¿Ya? Es un alambre, tan delgado como quisiéramos. Cuando es una corriente de 2 amperes, ya nos da una cantidad y con una dirección hacia el sur. ¿Cuál es la dirección y magnitud del campo magnético necesario para levantar este alambre verticalmente hacia arriba? Ok. Veamos este grafiquito. Lo he hecho a mano alzada, disculpen, no soy muy grande dibujante. Entonces, suponemos que tengo el cable, que está la corriente dirigida de norte a sur, ¿ya? En este sentido. Entonces, la pregunta, este cable está sujeto a fuerzas. Ok, ¿cuál es la primera fuerza? Suponiendo que no hay pisos, está en el aire. Va a ser el peso del mismo cable, que va a estar hacia abajo. Entonces, tengo la fuerza, la corriente. Entonces, por la regla de la mano derecha, voy a ver de que el campo magnético, para que se levante, tiene que estar en el sentido perpendicular a estas dos magnitudes, al peso y a la corriente. Entonces va a estar, si quieren, dirigiéndose hacia el este. Si este es el norte, sur, este, y al otro lado sería el oeste. Fíjense, comparen con la regla de la mano derecha. Entonces la fuerza sería el pulgar estaría hacia abajo, la corriente sería el dedo índice. Entonces el campo magnético sería hacia el dedo medio. Entonces sería correcto, nos da en esta dirección. Ok, bueno, lo solucionaremos. Primero recordemos que la densidad lineal de corriente es esta, aquí cometí, densidad lineal. Esta parte corriente lo vamos a anular. Es lambda, masa sobre longitud, y me da el valor. Entonces, sabemos que la fuerza eléctrica es la corriente, la longitud y el campo magnético. Esta ecuación sale de aquí. Ustedes ya lo saben, ya lo deben estar intuyendo. De aquí. Obviamente, esto es de forma vectorial, pero si utilizo su magnitud, vamos unos capítulos hacia atrás. Poquito más, aquí está. Tengo esto. Esta, la fuerza magnética, es la carga por velocidad, producto vectorial con el campo magnético. Pero si quiero su magnitud, va a ser el módulo de la carga, la velocidad B, por el seno del ángulo que existe entre B y el campo magnético. Pero si nos fijamos otra vez en nuestro gráfico, todos son perpendiculares. Entonces el seno se vuelve 1 y directamente me da esta cancelación. Cociente, longitud del cable por campo magnético. Despejamos campo magnético y me va a dar masa gravedad cociente sobre L. Pero recordemos que la masa es, despejando aquí, va a ser lambda por L y sustituimos. Entonces en vez de masa, lambda L, gravedad, cociente sobre L. Sustituimos datos. Lambda es 0,5, la gravedad, vamos a usar 10 por motivos de cálculo, L con L se me va, y la corriente es 2 amperes. Debí haberle puesto unidades, pero es 2 amperes. Cuidado, tengo 10 metros sobre segundo cuadrado y aquí tengo que la densidad lineal es gramos sobre centímetro. Una opción era convertir los 10 gramos, los
el valor de la gravedad, 10 metros sobre segundo en CGS, ¿no? Tendríamos entonces centímetros sobre segundo cuadrado. Centímetros y centímetros se me va, pero abajo tengo amperes. Entonces lo mejor es convertir los gramos sobre centímetro en metros sobre segundo. Entonces esta es la relación que necesito. 100 centímetros, centímetro y centímetro, ¿verdad? Yo sé que es un metro. Entonces esto se convierte en metro. Y 1000 gramos es igual a 1 kilogramo. Entonces gramo y gramo se me va y aquí arriba debería estar kilogramos. Entonces todo se convierte en unidades que puedo manejar en el sistema internacional. Y esto que me da 0,25 teslas. ¿Ya? Entonces, para que este cable se levante, necesito al menos que sea 0,25 teslas y con esta corriente. Entonces este cable se levantaría. O por lo menos se mantendría flotando. Por eso dice mínimo. Aquí está la palabra mínimo. Ahora, en física, esto les digo como ya tengo algunos años de experiencia en física, dando clases de física y en ejercicios de física también. Cuando el enunciado dice mínimo o máximo, hay que tener cuidado, hay que pensarlo 10 veces. ¿Qué está pidiendo? Porque me puede pedir que integre o derive. Porque me dice es mínimo o máximo. Aquí, por ejemplo, no es tan grave, pero podría haber significado que tengo que derivar e igualar a cero para encontrar un mínimo. Hagamos un ejercicio más. Fíjense, ¿cuál es la fuerza que ejerce el campo magnético sobre el alambre ACDEG? O sea, ACDEG, por la cual pasa una corriente. Entonces circula una corriente en esta espira o media espira. Noten ustedes que el campo magnético es descendiente, ¿ya? No está entrando ni saliendo, está de arriba hacia abajo. Primera cosa, significa que si la corriente entre A y C es paralelo al campo, significa de que no hay campo, no hay fuerza. Recuerden ustedes la ecuación esta que hemos visto. Si la corriente por la longitud y el producto vectorial de B, entonces si estos dos son paralelos, significa de que el producto vectorial es cero. Entonces la fuerza magnética es cero también. Entonces tenemos que esta parte no hay fuerza, directamente la fuerza es cero. Y por correspondientemente la espira del frente, digo el cable del frente, entre E y G, la corriente está descendiendo y el campo magnético es paralelo a esta corriente, entonces no hay fuerza, pero sí hay en la espira, porque tiene componentes perpendiculares, o no necesariamente perpendiculares, pero en ángulo con el campo magnético. Entonces voy a tener una componente aquí, una componente aquí, otra 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 componente aquí, y así sucesivamente, hasta terminar la espira. Entonces, fíjense, esto ya se están dando cuenta de que es una espiral, digo, una integral. Entonces, este ángulo alfa tiene que variar de este valor, que va a ser 0 hasta 180 grados. Y el correspondiente interno, que va a ser desde 180 hasta 0. Podemos usar los dos. Aquí vamos a usar un hecho que una aproximación trigonométrica. Noten ustedes, el radio de curvatura de esta espira es A. Y voy a utilizar un pedacito del cable, que lo voy a llamar de L. Por propiedad, A por diferencial de alfa, o sea, un trocito de ángulo, me va a dar de L. Es una propiedad que estoy seguro que la han explotado mucho en física 1. Entonces, entre A y C no hay fuerza. Entre E y G sí hay, pero entre C, D y E sí hay fuerza. Lo analizaremos. En la sección de la recta de espira no hay fuerza, eso lo habíamos visto, por la corriente es paralela al campo magnético. Solo la parte circular sufre fuerza, eso lo he dicho. Entonces, como les dije, voy a utilizar un pedacito. Entonces, la diferencial de fuerza va a ser la corriente por la diferencial de L por el campo. Este punto, ¿qué significa?
¿Ya? Perdón, debería ser aquí cruz. Aquí hay un error. Esta es cruz. Ok, ¿saben? Lo arreglaremos inmediatamente. Y así ven que es maravilloso este software que utilizo, el látex. Entonces, esto debería ser una cruz. Y ya está. Noten ustedes que ha cambiado. Tengo la corriente DL por el producto vectorial de D. Pero yo sé que sacando su alternativamente es la corriente DL, el módulo de B, el ángulo que existe entre DL y B. Y aquí estoy divorciando porque no se olviden, estoy igualando a la diferencial de fuerza que es vector. Entonces, toda la componente que está del lado derecho tiene que ser un vector. Entonces, estoy poniendo el versor de dirección K. ¿Ya? Entonces, tenemos que ver la fuerza hacia dónde va a ir. Primero analizaremos hacia dónde tiene que ir la fuerza. Entonces, si la corriente está circulando en este sentido, tomaremos el lugar D. Entonces, la corriente en ese puntito exactamente va a ser perpendicular a B. Entonces, por la regla de la mano derecha, que va a ser en este sentido, en el sentido horizontal la corriente, solo en este punto, el campo magnético va a estar abajo. Entonces, la fuerza va a ser a ver, déjeme ver. Va a ser la corriente, el campo va a ser hacia abajo. No, va a ser entrante. Va a entrar a la va a entrar a la pantalla o va a salir. Veamos entonces, este es el campo, la corriente, y por la regla de la mano derecha tendríamos que el campo es, sí, va a ser saliente, va a salir de la pantalla, la fuerza eléctrica, magnética. Entonces, por eso estamos poniendo K. Entonces, va a ser en la dirección saliente de la pantalla. Ok, entonces tenemos esto. Estoy utilizando el seno de 180 grados menos alfa, porque estoy utilizando este pedacito. Pero van a ver, por propiedad, esto se vuelve seno directamente. Revisaremos algunas propiedades de fíjense bien. Veamos algunas propiedades trigonométricas. Vamos al buen Wikipedia y veamos si pillamos esta propiedad. No tenemos esto, es con más. Veamos si la pillo, si la pillamos. Puede ser esta. Podríamos usar esta, fíjense. Si beta es igual a 180, entonces tendría seno de alfa y beta que sea 180. Como estamos viendo aquí. (180 menos alfa). Ah, ya. Entonces estamos... por aquí. Había visto algo así. Ya, no sería así. Esto es coseno, me diría seno. Si K fuera 1, sería... sí, este podría ser. Pi vale 90, K vale 1. Entonces sería 2 por pi, 180 y alfa. Entonces esto sería menos alfa. Mejor. Les voy a mostrar una página que les puede ayudar. ¿Han escuchado hablar de Wolfram? De Wolfram Alpha. Este es un físico que ha creado un software muy poderoso. El software ya les he mostrado. Y tiene su versión libre en la red. Entonces tenemos en vez de x alfa menos 180
y vemos a qué equivale. Está procesando, este software se comunica con la red. Entonces vemos de que equivale a, más abajo, nos da todas sus propiedades de esto. No me gusta, hay algo raro que está. Noten ustedes de que tenemos es al revés, perdón. 180 menos alfa. Y nos da correspondiente. Ok, hay algo que no está bien aquí. Pero veamos otra vez. Esta parte del seno se vuelve seno de alfa. Lo vamos a ver en un rato más. Entonces, tenemos que tener en cuenta la aproximación que les había dicho. DL, este pedacito de aquí, donde está la flecha del mouse, es igual al radio A por diferencial del ángulo. Entonces, imagínense si fuera como un pedacito de queso, este ángulo alfa no sería alfa, sino sería un diferencial. Entonces tendría que DL sería tan chiquito como quisiera. Entonces DL es ángulo por diferencial de el ángulo. Y tengo esta relación. Lo sustituyo en la ecuación de arriba y tengo que, noten ustedes, van a salir los que no están en la integral. Tengo entonces DL va a ser alfa de diferencial de el ángulo, ok, y A sale, K también sale, la corriente sale y el campo magnético también, y tengo que integrar de 0 a pi, como les decía, de 0 hasta pi. Entonces este sería el resultado. Cuando integro esto me va a dar, la integral del seno es coseno. Entonces coseno de 0 es 1 y coseno de pi es 0 y me da que entonces el resultado es 1. Entonces voy a tener que la fuerza va a ser la corriente por el campo magnético por el radio de curvatura de la espira, ya dirigido hacia el saliente de la pantalla. Ya, en la siguiente clase vemos momentos de torsión sobre una espira de corriente. Vamos a ver momentos de torsión. Ok, hasta aquí la clase.